Soy miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología en los últimos 20 años y también estoy trabajando en el comité organizativo y directivo de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Vamos a tener una mesa hoy dedicada a la vacunación y fundamentalmente luego de una introducción que tendrá que ver con lo que es el momento para pensar en la vacunación, la adolescencia. Vamos a seguir con dos conferencias, una a cargo de la doctora Gabriela Vidal, ¿por qué vacunar contra la enfermedad meningocócica invasiva? Y otra a cargo de la doctora María Seoane, vacuna de VPH bivalente, ¿qué hay de nuevo? Con ciertas novedades muy importantes para que puedan ustedes conocer y analizar y discutir. Estamos acá conectados en red con varios centros, con médicos pediatras a través del país, de Tucumán, de Córdoba, Capital, Belvilie, Río Cuarto, Villa María, también con centros de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en Moreno, Morón, Bahía Blanca, Tandil, Del Viso, en Entre Ríos, las ciudades de Concordia y Paraná, La Pampa, Santa Rosa, el Cafayate, Santa Cruz, en Santa Fe, gente de Venado Tuerto, Rosario y la ciudad de Santa Fe, y también médicos y profesionales de la salud de Corrientes, de Mendoza, Salta, San Juan, Chaco Resistencia y Neuquén. Así que le damos también un agradecimiento a todos aquellos colegas que se unieron a nosotros en este simposio vía digital para poder compartir lo que vamos a hablar. La doctora Seoane es egresada de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, de la UBA, es especialista de pediatría y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. En los últimos 20 años ha trabajado en investigación clínica y desarrollo de vacunas con Novartis inicialmente, luego con GSK desde el año 2010, y ha trabajado como coordinadora de los centros médicos de vacunación del doctor Estambulián por muchos años, así que tiene una experiencia muy amplia en el campo, en la práctica también, no solo en la investigación y desarrollo de lo que son toda la vacunología de diferentes poblaciones de edad. La doctora Gabriela Vidal, gracias Gaby, es médica especialista en enfermedades infecciosas, internista y ahora infectóloga, con una diplomatura en Ciencias de la Educación de la UCES, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, también miembro desde los últimos 20 años, es jefa del Servicio de Infectología del Hospital Santoyani y actualmente gerenta de Asuntos Médicos para Vacunas de GSK. Ha hecho también trabajos en lo que es el departamento médico en la industria farmacéutica, en Sanofi y en Novartis, y tiene una amplia experiencia y ha sido mi jefa de residentes, y yo siempre lo digo porque yo estoy orgulloso de trabajar con ella. Yo quiero darles inicialmente una introducción, que no es una conferencia ni una charla, acerca de la vacunación en la adolescencia y este momento tan particular. Siempre decimos que la Argentina es un país líder en América Latina por el calendario de vacunación que ha desarrollado y cómo se ha crecido este calendario de vacunación, que sabemos que no es solamente a través del crecimiento en número de antígenos, tenemos 18 antígenos incluidos, otro que está por incluirse, que es la vacuna de meningococo, sino además porque el calendario de vacunas de Argentina incluye la infancia, la adolescencia, el adulto joven, incluye un momento vital, que es el embarazo y el puerperio, y también incluye a los trabajadores de la salud. Y tiene también una serie de indicaciones que no solamente afectan el abordaje nacional de las vacunas, sino también el abordaje de la patología regional, teniendo en cuenta, por ejemplo, la importancia de prevenir patologías endémicas, como es la fiebre hemorrágica argentina o la fiebre amarilla, por ejemplo. Y esto es bastante innovador. Pero otra diferencia que tiene este calendario en relación a otros países de América Latina es que si comparamos nuestras coberturas con las de Estados Unidos, tenemos coberturas que son realmente envidiables. Aún así, cuando en los últimos 2 años las coberturas han bajado un poco, por lo menos a nivel de los registros, y esto tiene que servir de alarma para decir qué nos está pasando y ver cómo ajustar y asegurar que las coberturas estén asociadas a la población target de la vacunación. Aún con ese comentario,
podemos estar también orgullosos de que Argentina alcanza muy buenas coberturas. Si nosotros focalizamos en el adolescente en Argentina, vamos a encontrarnos que a los 11 años existe la indicación de la vacuna acelular triple, DTP, que es contra tétanos, difteria y coqueluche. Vamos a encontrar también que en las niñas, a los 11 años, se inicia la vacunación para VPH, y tenemos también en cuenta que en las áreas de fiebre amarilla, eso en realidad no es un refuerzo porque no se dan más de una dosis, sino que se vacuna como catch-up cuando la vacuna de fiebre amarilla no ha sido dada previamente, y esto es importante en este caso, porque dado que la vacuna de fiebre amarilla se incorporó más tardíamente en el calendario, muchos niños llegan a esa edad sin haber recibido la vacuna. Entonces es un momento para poder nivelar la protección de la población que vive y mora en áreas endémicas, ¿sí? También vemos que a partir de los 15 años se incluye la vacuna, aquí se habla de la vacuna triple viral, y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que todo adolescente que llega a la adolescencia y uno no puede documentar 2 dosis de vacuna triple viral luego del año de vida, es un momento donde uno tiene la oportunidad importante y diríamos mandatoria de decir, bueno, actualicemos ese carnet. ¿Por qué? Por la transmisión específica de esa persona y por el riesgo de transmisión a terceros. O sea, es una obligación desde la salud pública que tenemos asegurarnos, si es posible, que el 100% de la población de adolescentes llegue a ese nivel de edad con la cobertura de la vacuna, y si no lo podemos documentar, tenemos una instancia para poder evaluarlo. Y ahora uno mira esto así y dice, ¿pero qué pasó? Faltan vacunas. Lo que sucede es que los calendarios de vacunas también están asociados a la estrategia de todo lo que se está haciendo antes en la infancia. Y uno dice, ¿por qué no está hepatitis B ahí? En realidad, hepatitis B está siempre, porque en Argentina la vacuna de hepatitis B es universal para toda persona que habita el suelo argentino, independientemente de la edad. Tenemos estrategias claras de vacunación en el nacimiento, teníamos antes la vacunación en la adolescencia, ¿sí? La vacunación en el nacimiento se puso en el año 2000 para todos los recién nacidos, en el 2003 la vacunación del adolescente, pero luego en 2013 aproximadamente se puso la vacunación universal para toda persona. Entonces nosotros tenemos que cualquier adolescente que uno evalúe tiene que chequearse si recibió la vacuna en la infancia, si no la recibió, si la recibió en la adolescencia. Si no la recibió, tenemos otra vez la oportunidad de asegurarnos la cobertura libre y gratuita en nuestro territorio. Entonces, teniendo en cuenta este calendario, hay dos objetivos claros de la vacunación en el adolescente. Uno es la protección de la salud individual. El adolescente no es simplemente una persona que está saliendo de la niñez y entrando a la adultez. Eso era un concepto que yo creo que todos los que acá son especialistas en adolescencia saben que es un periodo muy largo de la vida, que tiene un comienzo variable con la preadolescencia y un final que es también variable dependiendo de cuál es el concepto de descripción de adolescencia. Si uno habla incluso de la extensión del concepto de independencia económica, cada vez estamos en una adolescencia más prolongada. Pero lo cierto es que en ese periodo de tiempo, que pueden ser más de 10 años, aún hay una carga de enfermedad inmunoprevenible muy importante. Parte de esa carga de enfermedad inmunoprevenible está relacionada con patologías que podrían haberse prevenido adecuadamente en la infancia y que por alguna razón esa persona no está protegida, sea porque la inmunidad cayó, sea porque no se vacunó nunca, o sea porque es una persona adolescente que llega a esta población, a esta comunidad, porque por ejemplo es un inmigrante, por ejemplo es una persona, un refugiado. Entonces, esa persona hay que evaluarla bajo un concepto diferente, porque esa persona acaba de insertarse en nuestra sociedad y su esquema de vacunación es totalmente diferente. Entonces, los movimientos migratorios de expatriados, refugiados, movimientos específicos de poblaciones, también deben ser considerados cuando uno evalúa nuestra pirámide de cobertura para hablar de la protección individual. Pero el otro concepto crítico acá es la reducción de la transmisión a otros grupos. O sea, no solo vacunamos al adolescente porque hay que protegerlo al mismo, sino porque los adolescentes, en algunas patologías en particular, se han convertido de alguna manera en focos transmisores. Por ejemplo, pertusis, sabemos claramente el rol del adulto joven y del adolescente. HPV, sabemos que el inicio de ciertas conductas y hábitos, como es la actividad sexual, expone a los adolescentes a un riesgo en ese periodo de la vida de mayor exposición.
vamos a vivir y transitar desde la adolescencia en adelante los primeros 10 años donde la prevalencia de infección por HIV es máxima, tanto en hombres como en mujeres, y posiblemente entonces la exposición entre ellos sea aún mayor y se amplifique ese riesgo potencial, que luego se va a nivelar, se va a reducir aunque dure toda la vida. Hepatitis B, no solamente por el tema del riesgo de la actividad sexual, sino también porque otros hábitos y otras costumbres, como pueden ser el body piercing, los tatuajes, el uso de drogas, el uso de alcohol, o sea, muchas otras variables que ustedes también conocen, van a hacer que el adolescente entre en conductas de potencial riesgo de transmisión de hepatitis B. Y si no está vacunado y no está protegido, obviamente no solo tiene el riesgo de contraer la hepatitis, sino que sabemos que durante la infección aguda puede transmitir. Y además puede transmitir si se transforma en un portador, lo que va a ocurrir en un 10% de los casos. Por lo tanto, tenemos ahí un riesgo potencial. Y también saber que 1/3 de los casos que se infectan no se hace diagnóstico adecuado porque la infección es asintomática totalmente. Y por lo tanto, únicamente a través de un chequeo podría ser identificado. La oportunidad para vacunar entonces claramente va a estar dada en mantener la inmunidad de desarrollo de vacunas de la infancia, y en este caso yo solamente puse tétanos, difteria y pertussis, y como agente inmunizante la vacuna celular, porque obviamente no usamos vacunas de pertussis completas en los adolescentes, porque son aquellas enfermedades que requieren sí o sí, por ser relacionadas con toxinas, un refuerzo periódico cada 10 años. Acá claramente un concepto es cuándo es que la vacuna de TPA se empezó a dar a los 11, porque antes se daba a los 16, y ahí hubo un cambio, se adelantó una dosis, buscando una oportunidad de vacunar al adolescente más tempranamente cuando estamos más cerca de los sistemas de salud para ofrecer la prevención. Y eso fue porque entre los 6 años y los 16, en un estudio que hizo el CDC, se sabía que los niveles protectores de antitoxina para tétano son de 0.15, y analizaron la población de 6 años a 16 y vieron que de 9 a 13 ya había un 15 a un 36% de chicos que no tenían niveles protectores. Entonces lo que se hizo fue reducir la edad para vacunar por única vez, y luego siempre el periodo de protección para tétanos y difteria es cada 10 años en adelante. Y esto también se aplicó en otros países y nosotros también incluimos esa recomendación de adelantar ese concepto. Como catch-up, para tener en cuenta, para sarampión, rubiola y paperas, lo que sería triple viral, lo que ya dijimos, de asegurar que la persona tenga 2 dosis administradas después del año de vida. De esta manera podemos sostener los éxitos del programa, como la erradicación del síndrome de rubiola congénita o el control de erradicación del sarampión. La varicela, si bien no es una vacuna que está incorporada en el calendario oficial en los adolescentes, es una patología que ocurre en la infancia frecuentemente. Ahora ya tenemos la vacuna en los 15 meses de vida, pero tenemos un montón de personas no vacunadas, y que justamente en el adulto la probabilidad de hacer complicaciones más serias de la varicela sabemos que está descrito. A mayor edad, la varicela clínica es más compleja y tiene mayor riesgo de hospitalización o complicación. Por lo tanto, un adolescente en la práctica privada que no tuvo varicela clínica, uno podría testearlo y podría evaluar si corresponde o no vacunarlo, y en ese caso siempre con 2 dosis. Y hepatitis B, como dijimos, la situación particular que tenemos. Argentina en el 2000 incluyó la vacunación de hepatitis B, por lo tanto llevamos 16 años vacunando para hepatitis B. Toda la masa crítica de adolescentes que van a iniciar, digamos, la actividad sexual y los factores de riesgo, hoy estarían vacunadas. Si nosotros tenemos coberturas del 90% promedio, podríamos decir que de toda esa masa crítica que va ahora a exponerse, una cohorte, o quizás un poquito menos, es todavía susceptible de poder infectarse porque o no se vacunó o hizo un esquema incompleto y entonces no fue capturado por el sistema de salud. Bueno, entonces la adolescencia es el momento quien evalúa de asegurarse que esa persona esté vacunada. Pero además, en el 2003 también incluimos la vacuna del adolescente. Por lo tanto, del 2003 hasta esta parte significa que personas hasta 24 años de edad tendrían también vacuna de hepatitis B. Lo que sucede es que cuáles son las coberturas en los adolescentes son más bajas, 50, 60%, no tenemos claro ese valor, pero no es la misma que la vacunación de la infancia. Por lo tanto, seguimos teniendo, si bien una reducción de la masa crítica de expuestos a hepatitis B, todavía un grupo de adultos jóvenes y adolescentes que pueden estar en riesgo. Y finalmente, vacunas específicas que se incluyen recién en la adolescencia, como HPV, meningococo, que va a hablar la doctora Vidal,
vacunas recomendadas por viajes o vacunas recomendadas por ciertas situaciones de salud específicas de cada adolescente, donde podemos incluir gripe, hepatitis, neumococo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pertusis es un ejemplo claro del rol de un adolescente como foco de transmisión, más que alguien que puede padecer una enfermedad clínica compleja. Pero ahí hay un rol social y un rol intrafamiliar cuando queremos proteger al adolescente. En este caso, con el HPV, la doctora Seoane va a hablar un poco más de esto. Sabemos que hay un punto crítico. Cuando se inicia la actividad sexual, de manera rápida se inicia la exposición al HPV. Y en realidad también se inicia el riesgo de lo que es la reexposición. 2/3 de las personas que tienen una infección por VPH al año siguiente va a tener una segunda infección y así sucesivamente, con lo cual el riesgo de desarrollar lesiones asociadas a esas infecciones existe, y hoy sabemos que las relaciones asociadas a VPH, oncogénico o no oncogénico, tienen oportunidad de prevención. Finalmente, hay un desafío, y por eso estamos acá. Creo que uno de los puntos más importantes es el conocimiento y la aceptación del riesgo. El adolescente se cree que no es vulnerable a nada, y creo que ahí está el tema de saber quién toma la decisión de la vacunación. Estamos discutiendo mucho los derechos del adolescente. Yo agarré un librito ahí en el lobby sobre la parte de jurisprudencia, y lo agarré especialmente por este tema, porque a mí me parece que más allá de que existen también los derechos, en vacunas tenemos que hablar del derecho y de la obligación de vacunarse, porque cuando transmitimos un patógeno tenemos cierta responsabilidad. Y yo creo que el adolescente, si se lo educa adecuadamente, él tiene la capacidad de entender cuál es ese rol que él tiene en la sociedad para sus pares, para sus otros amigos, así como sus amigos con él mismo, y entonces se acepte más el concepto de riesgo y por lo tanto se acepte más el concepto de prevención. Y entonces va ligado a esto, valorando la vacunación como medida de prevención. Muchas veces dicen que los adolescentes tienen temor a las vacunas, entonces no se vacunan y esa es la barrera. Yo creo que si la educación y la información se hace adecuadamente, esto se puede reducir drásticamente. Y en realidad una buena campaña de información reduce como barrera el riesgo del temor a la vacunación. Y por último, la adherencia y cumplimiento de los esquemas requiere de algunas cosas. Más allá de requerir la vacuna y tener un calendario que incluya las vacunas, necesitamos tener esquemas flexibles que nos permitan realmente aprovechar cuando el adolescente llega, vacunarlo, que los costos sean accesibles, pero que el sistema de salud esté preparado para recibir al adolescente. Entonces, ustedes acá y en esta jornada, seguramente muchos de ustedes son especialistas en adolescencia, pero tenemos que pensar en el país total. Y cada médico que toma contacto con un adolescente, sea un médico de familia, un generalista, un pediatra general, tiene que pensar desde el punto de vista de ese rol del adolescente, y lo importante es generar servicios especiales para ellos, para que no se sientan ni un chico grande ni un adulto pequeño y tengan un espacio claro donde poder consultar por sus vacunas, por sus derechos y poder entonces ejercerlos y protegerse. Entonces vamos a pasar ahora de esta manera, teniendo en cuenta estas acciones de pensar en educar, evaluar y planear, vacunar, asegurar la adherencia, monitorear esas adherencias, ver la seguridad de las vacunas para comunicar adecuadamente y también comunicar los resultados. Si comunicamos las reducciones de las patologías y cómo mejoramos, seguramente las personas también van a valorar más el beneficio de esos derechos de vacunarse. Entonces, Gaby, te invito a pasar ahora a hablar de por qué tenemos que vacunarnos contra la enfermedad meningocócica invasiva. Muchas gracias a todos.